A Mauro Tomasini, integrante y miembro del Servicio de Paz y Justicia del Uruguay, coordinador del área de seguridad democrática. En esta área se desarrollan tareas, se realizan informes, monitoreo y seguimientos de los modos problemáticos que operan en el sistema carcelario, participa en la elaboración de documentos y recomendaciones en referencia al sistema penal y carcelario adulto, acompaña casos de violencia institucional y realizó estudios sobre la violencia policial en adolescentes y jóvenes. Realiza talleres de violencia policial, integrante del equipo coordinar del programa Nexo, que desarrolla talleres socioeducativos con adolescentes que cumplen una sanción penal privativa de la libertad. Mauro, propusimos exponer sobre la situación actual en cárceles, dado todo lo que acabamos de mencionar anteriormente y sabiendo del trabajo que realiza Serpag. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Primero, gracias por la invitación. Es un honor venir a este espacio y con estos panelistas. Segundo, yo también saludo este espacio. Primero porque ponerse a pensar de la cárcel siempre es importante, y segundo porque creo que puede ser un lugar de generar estrategias, de las cuales también carecemos bastante. Sobre todo por no quedarse también en el pitch, en el lugar cansado de decir somos abolicionistas pero no sabemos muy bien qué hacer, y a mí me pasa seguidamente. Eso por un lado. Segundo es que en realidad me han allanado mucho el camino mis predecesores. Muchas de las cosas que iba a decir más torpemente yo, algunas ya las dijeron. Pero es interesante ponerse a pensar sobre el caso paradigmático del Uruguay. El Uruguay es un caso paradigmático en el sistema penal, que nadie estudia, que nadie le da importancia, porque somos un país realmente muy chico en la región, pero es un caso muy paradigmático. Entonces, tenemos una misma cantidad de presos en democracia que en dictadura, y tenemos una cantidad de presos absolutamente desmedida en relación a nuestras características que tienen que ver con el universo del delito. Entonces, por lo tanto, me parece que es muy interesante. Lo segundo, que sí, es muy complicado pensar la cárcel, porque yo voy a tener como algunos matices. Lo primero, es difícil, ¿por qué? Porque hay un consenso punitivo, sí, lo hay. Pero hay una visión de la izquierda sobre la seguridad y una visión de la derecha. Y las dos siguen siendo una izquierda y otra derecha. O sea, la izquierda nunca incorporó la dimensión de la criminología crítica o del realismo de izquierda o todas las teorías que a partir de hace 40, 50 años existen en el mundo. Nunca la integró. Si bien es cierto que hay que decir la verdad, desde el 2015, desde 2005 a esta parte, ha habido giros y reconversiones en la política pública con respecto a la seguridad. No fue lo mismo, o no es lo mismo, la ley de humanización carcelaria, que es una ley de cupos que es muy avanzada, con respecto a algunas leyes que se han aprobado últimamente, o por ejemplo la ley de procedimientos policiales que ocurrió en 2008. Es decir, ha habido como una especie de oscilación, no es que nada es de manera única y se da unilateralmente. Y en ese sentido yo había elegido, lo otro que me vino a la mente cuando dijo Luis, lo de, bueno, quién reproduce o quién construye el discurso punitivo. Yo creo que es un consenso punitivo, y creo que, como dice Zaffaroni también, las agencias estatales y no estatales. Y dentro de las agencias no estatales está la Universidad de la República, entre otras, y están la sociedad civil. La sociedad civil también es muy punitiva, como muchos de los que nosotros podemos ver en la tele pidiendo mano dura. No, o sea, creo que me parece que digo esto porque si no, también a veces me cuesta creer a veces que los buenos están todos de un lado y los malos están todos del otro, ¿no? Y bueno, sí, digamos, si nosotros siempre contamos el cuento por Caperucita Roja, siempre vamos a encontrar un lobo. Entonces, me parece que está bueno matizar. Y yo les puedo contar una serie de infinidad de cuestiones punitivas que tienen que ver con organizaciones de derechos humanos que tanto Luis y yo conozco, que perfectamente entran en un neopunitivismo lo más atroz posible. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas y hay que tratar de pensarlas y ver cómo se desarrollan, porque cómo se desarrollan nos da la posibilidad de generar estrategias adecuadas y sobre todo conocerlas, ¿no? Eso me había anotado porque había puesto usina de ideas, que eso es lo que dices ahora. Pero bien, obviamente siempre es más interesante hablar de un sistema, ¿no? Como habló Luis.
la parte penal, la parte policial y la parte de la cárcel. Estos, digamos, tres dimensiones nunca se mueven de forma uniforme, siempre se mueven de manera diferente, ¿no? Podemos decir que hay un avance, aunque yo tengo ciertos cuestionamientos con el nuevo CPP, pero sin embargo, en el sentido de la reconfiguración de la violencia estatal, con lo que tiene que ver con la redimensión del aparato policial, estamos en un momento terrible, pero terrible que creo yo, sin exagerar, me parece que es de los peores momentos de la salida de la democracia hasta ahora. La violencia policial es terrible. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento de la violencia estatal hacia un tipo de detención actuarial que ya deja de lado la cárcel. Ahora se castiga más, y eso lo vamos a hablar mañana, más en la detención policial que en la cárcel. Aunque la cárcel siempre, por supuesto, es un producto del castigo, del dolor. Siempre, en cualquier momento de la historia es eso. Entonces me parece que esto es interesante. Y ahí siempre, digamos, yo dije que cuando voy a exponer voy a citar al director de INR actual, que dijo una vez: hay que ser durísimo con la delincuencia, pero blando cuando entra a la cárcel. Nunca lo entendí porque es un sistema, o sea, no hay una cuestión que la policía actúa de una manera y en el sistema carcelario actúa de otra. Entonces, ahí viene la cuestión que tiene que ver con esto de cómo están hoy las cárceles, que es una pregunta muy compleja. Una cosa es lo que uno puede pensar, las relaciones que pueden existir entre los ciclos económicos y las formas que asume el castigo en cada cárcel, que las hay, obviamente, y además entre la gestión de la cárcel. Es decir, lo que ha pasado, o lo que se desarrolla, o los programas nuevos, o las modificaciones. Eso existe. Y es como dice Luis, perfectamente, nadie quiere que una persona pase peor posible en la cárcel. La cárcel uno no tiene una idea que absolutamente no sirve para nada, porque no habla de los problemas que dice que tiene que hablar. ¿tá? La cárcel se construye desde afuera, no se construye de adentro. La cárcel cambia desde afuera, no desde adentro. Cambia en función de la percepción que tenemos sobre el crimen y no sobre los que cometen los delitos. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y me parece importante este tema, abordarlo, porque este tema tiene que ver con el orden político. Netamente tiene que ver con el orden político. ¿Ah? Entonces, yo quería empezar por esta cuestión de ver lo sistémico, ¿no? Digo, de ver, porque ya me han dicho varias veces, bueno, pero después que vino Manfred Novak, como que hubo un corte en el año 2009 y ahí empezó a reformularse una reforma, o empezó a pensarse una reforma carcelaria, que dicho sea paso, sí incorporó muchas cosas. Obviamente, nadie dice lo contrario, pero digamos, eso a veces hay que matizarlo, hay que pensarlo también en función, digamos, de esto de las cuestiones que tienen que ver con cómo se piensa el problema desde afuera. Y digo esto porque voy a tratar de, siempre a ver, o sea, que los compañeros que estuvieron antes que yo hablaron de cuestiones teóricas muy interesantes, pero voy a tratar de decir, bueno, esto se puede ver reflejado en un ejemplo en Uruguay. Y dicho, sí se ve. Pero voy a decir una cosa antes. Yo creo que Luis planteó una genealogía que me parece muy interesante. Yo pongo como una cuarta etapa. ¿Cuál es la cuarta etapa? Sí era interesante o sí se preocupó durante mucho tiempo con el Estado social o con de construir la biografía de la persona que cometió un delito, de pensar ¿no? sujetos de tratamiento, etcétera, etcétera. Y hay un cambio en los últimos 20 años que se hace necesario. Las personas que cometían delito eran un recurso y una amenaza para construir un orden, pero era un recurso de mano de obra, y ese es el cambio. Ahora no nos va a interesar el recurso, ya no nos interesa que la persona sea un recurso. Ese es el gran cambio en la epidemiología del riesgo. Yo lo detengo porque no hace nada para evitar que haga algo. Ese es el gran cambio. Ya no hay personas que van a cometer delito, hay personas que son delito. Ya no voy a encontrar en 40 semanas que hay personas que cometían delitos, pero esa vieja frase, ¿no? No, pero no son todas las personas que cometen delito y las demás son trabajadoras. No, ya naciste en 40 semanas, ya estás condenado, ya vas a hacer delito. Ese es el gran cambio. Por eso la cárcel se transforma, además de se reformula el castigo en incapacitación, en neutralización. Se neutraliza a la persona. A mí no me interesa que la persona salga nunca de la cárcel. Esa es la idea que pesa ahora. ¿Ah? Entonces,
voy a decir 3 minutos. Te hago una comida en 3 minutos. Un ejemplo. Porque me parece que está bueno poner los ejemplos. Además, hay gente del público que me conoce y que conoce las mismas personas que yo. Esto de pensar que la cárcel cambia por cosas de afuera y no por cosas de adentro. En módulo 12 de CONCAR es exactamente lo que digo. Y por favor, voy a citar un ejemplo de un caso. Si hay alguien conocido, etcétera, etcétera, no me refiero a él solo como ejemplo. Pero el caso de Milvana Salomone es el ejemplo. No tenían trayectorias delincuenciales, no tenían trayectorias de delitos previos, y sin embargo lo metieron en el módulo 12. ¿Por qué? Porque su caso fue de alarma pública y fue de peligrosidad. Pero ese lugar, para los que no conocen, es un lugar de aislamiento celular. La persona está sola, no tiene relación con nadie casi. Entonces, ahí vemos como la cárcel cambia por los efectos de afuera y no por los de adentro. No es porque yo pienso, ¿no? Pensando que si la cárcel sirve para algo, que esa persona con un dispositivo distinto va, bueno, a dar otro tipo de respuestas, a poder construir otra trayectoria de vida. No, yo lo pienso en función de lo de afuera. ¿Tá? Y eso es una de las formas que se construye el castigo en el sentido de institución social. El castigo es una institución social. ¿Tá? Y di este ejemplo, y tengo plagados ejemplos de este tipo, ¿tá? Justamente para ver estas cuestiones, cómo cambian, ¿tá? Cómo cambian las formas que asume el castigo en función de o los ciclos económicos o en el sentido de cómo percibimos el problema. Y por supuesto, de los ejemplos más nítidos de esto es la que dijo el compañero, la cárcel, digamos, de Punta de Rieles, la cárcel público-privada. La cárcel público-privada es de los casos más, tal vez exactos para pensar cómo opera la tecnología actuarial, ¿no? La tecnología actuarial en realidad bueno, el pago es tecnología actuarial, pura y dura. Pura y dura. Yo meto determinados números en una máquina y me responde otro. Me puede decir que esto es blanco y esto es negro al mismo tiempo. Eso es la tecnología actuarial. Entonces más nos preocupa a ver cómo nos adaptamos a ese tipo de números que en pensar si algunas cosas funcionan o no. ¿Ah? Y voy dejando por acá. Después podemos hablar un poco más en términos de números y en términos de algo que también dijo Luis del tema de la composición de los delitos, ¿no? Esto de la desigualdad que tiene que ver el sistema en la criminalización de determinadas poblaciones. Gracias.